Bienvenidos un día más a su santuario del salseo, el Edén de los rumores, el rincón donde diseccionamos con lupa cada gesto, cada mirada, cada susurro de nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo, listos para desentrañar los misterios del amor, o la falta de él. Hoy, mis queridos chismosos profesionales, prepárense para un festín de información, un banquete de especulaciones, porque vamos a hablar de una pareja que, como un buen vino, mejora con el tiempo, o al menos, así lo esperamos sus fervientes admiradores. Sí, damas y caballeros, preparen sus pañuelos por si las lágrimas de alegría o decepción, porque nos sumergiremos de lleno en el universo fascinante y a menudo contradictorio de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agarren sus bebidas, ajusten sus asientos y prepárense para un torbellino de chismes jugosísimos, teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood y análisis psicológicos más profundos que el océano. Porque hoy no solo vamos a explorar los rumores más recientes sobre su posible reconciliación, sino que además nos adentraremos en el laberinto de las declaraciones, los silencios y las intenciones ocultas de Kerem, el mismísimo, detrás de las cámaras. Así que acompáñenme en esta aventura porque esto, mis amores, se va a poner más interesante que el final de una telenovela turca. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al epicentro del huracán de rumores, quiero recordarles, a los nuevos y a los veteranos, que este canal existe gracias a su apoyo incondicional. Así que si son almas gemelas de este espacio, si disfrutan del chismecito de alto voltaje, si aman estar al día con los entresijos de la farándula y si quieren ser los primeros en enterarse de cada nuevo drama, comedia o romance de sus celebridades predilectas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Su suscripción es el combustible que alimenta esta máquina de cotilleo y nos impulsa a seguir investigando, analizando y desmenuzando cada noticia para ustedes. Ahora sí, con la casa llena y los motores encendidos, pongámonos manos a la obra. Como todos o casi todos ustedes saben, la química entre Kerem y Hande era tan palpable que casi se podía tocar, tanto en la pantalla, en el set de rodaje de la exitosísima Sen Kalkapm o Love is in the Air para los que hablamos en español, como fuera de ella, en los sets de fotos, en las entrevistas y en cada evento público en el que coincidían. Su relación desde el primer momento se convirtió en una obsesión global, un fenómeno viral que traspasó fronteras y unió a fans de todas las culturas. Y la noticia de su ruptura, bueno, digamos que fue un terremoto emocional a escala mundial, un cataclismo que dejó a muchos corazones rotos y a otros tantos aferrándose a la esperanza. Desde entonces las redes sociales, verdaderos campos de batalla de la opinión pública, han estado inundadas de especulaciones febriles, teorías intrincadas y deseos fervientes, casi religiosos, de que vuelvan a estar juntos. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró, aunque fuera un poquito, con cada mirada cargada de significado, cada sonrisa cómplice, cada gesto de cariño, cada roce accidental, o no tan accidental, entre ellos? Su amor parecía sacado directamente de un cuento de hadas, un romance de película con final feliz garantizado. Por eso, como un clavo ardiendo, la esperanza de una reconciliación, por muy improbable que parezca a veces, nunca se ha extinguido del todo en el corazón de sus fans. La llama sigue viva, alimentada por migajas de información, por fotos antiguas, por entrevistas ambiguas y, sobre todo, por la poderosa fuerza de la imaginación. Ahora bien, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano, a lo que realmente nos interesa hoy, ¿qué ha estado diciendo Kerem en los pasillos de los sets, en las cenas con amigos, en las entrevistas que no llegaron a la prensa? ¿Hay alguna posibilidad real, por pequeña que sea, de que Kerem y Hande, como el ave fénix, resurjan de las cenizas de su pasado amoroso y retomen su relación donde la dejaron? Agárrense fuerte, mis valientes, porque aquí vienen los detalles, las exclusivas, el material de primera mano. En las últimas semanas, como setas después de la lluvia, han surgido varios rumores persistentes y filtraciones sorprendentes que apuntan a que Kerem, en un acto de valentía emocional o de calculada estrategia mediática, ha estado hablando abiertamente sobre Hande en diferentes entrevistas, eventos privados y conversaciones informales con personas de su círculo cercano. Según fuentes anónimas pero supuestamente fiables cercanas al actor, Kerem ha expresado, en más de una ocasión, arrepentimiento por la forma en que terminó su relación con Hande. Al parecer, con el paso del tiempo y la perspectiva que dan los meses, ha reconocido que Hande es una persona muy especial en su vida, una mujer con una luz única que lo marcó profundamente. Sí, he escuchado comentarios de personas que han estado muy cerca de Kerem en sus últimas producciones, gente que comparte camerino, que cena con él después de las jornadas de rodaje, me contaba, con voz misteriosa,
Una fuente con la que he estado en contacto durante semanas, intentando confirmar estos rumores. Parece que Kerem ha madurado mucho desde su ruptura con Ande. Se le ve más reflexivo, más tranquilo. Habla de ella con mucho cariño y respeto, como si realmente lamentara lo que pasó. Incluso ha llegado a decir, con un tono de nostalgia, que extraña su sentido del humor ácido, su energía contagiosa y su capacidad para iluminar cualquier habitación con su sonrisa. Pero, ojo, todo es un camino de rosas y arrepentimientos sinceros. También hay voces discordantes, como en cualquier buena telenovela, que afirman que Kerem está siendo muy cauteloso y que no quiere generar falsas expectativas ni alimentar ilusiones vacías. Recordemos que ambos después de su ruptura han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, construyendo nuevas relaciones y persiguiendo sus sueños. Y no olvidemos que Hande actualmente mantiene una relación sentimental con otro actor turco, Kerem Bürsin, con quien comparte profesión y al parecer, también complicidad. Sin embargo, el hecho de que Kerem hable de Hande en términos tan positivos, tan humanos, tan alejados de la indiferencia o el rencor, ya es en sí mismo un indicio revelador de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada con llave y candado. Al menos, la cerradura no está oxidada. Además, no podemos ignorar ni subestimar el poderoso factor fans. La presión de los fans, esa legión de seguidores leales y apasionados, es enorme y a menudo influye, de manera directa o indirecta, en las decisiones de las celebridades. Kerem y Hande son plenamente conscientes del fervor, casi fanático, que existe alrededor de su relación. Saben que una reconciliación, si llegara a producirse, sería recibida con los brazos abiertos, con vítores y aplausos, por millones de personas en todo el mundo. Esa presión, esa expectativa colectiva, puede ser un arma de doble filo, puede unirlos aún más o puede generar una tensión insoportable que termine por dinamitar cualquier posibilidad de acercamiento. Pero no nos dejemos llevar únicamente por los rumores que circulan en los mentideros de la farándula. También es fundamental analizar las acciones, las declaraciones públicas y las señales sutiles que ambos han estado enviando, consciente o inconscientemente, a través de las redes sociales, ese escaparate virtual donde las celebridades muestran, o esconden, parte de su vida. ¿Han intercambiado likes o comentarios en sus publicaciones? ¿Han sido vistos casualmente en los mismos lugares al mismo tiempo? ¿Han mencionado el uno al otro en entrevistas recientes? Cada detalle cuenta, cada gesto puede ser interpretado como una señal. Por ejemplo, hace poco tanto Kerem como Hande publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram que sospechosamente parecían haber sido tomadas en el mismo lugar, un lujoso hotel en la costa turca, aunque astutamente no aparecían juntos en ninguna de ellas. Este hecho aparentemente insignificante desató una ola de especulaciones furiosas entre los fans, quienes, con la agudeza de un detective de Scotland Yard, interpretaron este detalle como una señal inequívoca de que podrían haber estado pasando tiempo juntos en secreto, disfrutando de una escapada romántica lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Otro detalle que no podemos pasar por alto, que merece ser analizado con lupa, es la reciente entrevista que concedió Kerem a un medio turco de gran prestigio. En dicha entrevista, cuando le preguntaron de manera directa sobre su relación actual con Hande, Kerem respondió con una sonrisa enigmática, un brillo peculiar en los ojos y una frase ambigua que dejó a todos con la miel en los labios. Hande es una persona maravillosa, una mujer increíble a la que siempre le desearé lo mejor en todos los aspectos de su vida. Si bien esta respuesta, calculada al milímetro, no confirma explícitamente una reconciliación, tampoco la descarta por completo. De hecho, deja la puerta entreabierta a la esperanza, alimentando así las fantasías de sus fans. Entonces, después de analizar todos estos elementos, después de sopesar los pros y los contras, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad, mis queridos cotillas, es que no hay una respuesta definitiva, una verdad irrefutable. La relación entre Kerem y Hande es un enigma complejo, un laberinto emocional que solo ellos dos, en última instancia, pueden resolver. Sin embargo, los rumores persistentes, las filtraciones jugosas, las declaraciones ambiguas y las señales sutiles que hemos analizado hoy nos permiten mantener viva la llama de la esperanza, creer en la magia del destino y soñar con la posibilidad de que, algún día, estos dos talentosos actores, ese dos seres humanos que se amaron con pasión, vuelvan a estar juntos.
Y mientras tanto nosotros, los fans incondicionales, seguiremos aquí expectantes, observando cada movimiento, analizando cada detalle, interpretando cada gesto y soñando con la ingenuidad de un niño, con ese final feliz que tanto anhelamos. Porque al final del día el amor es un juego de azar, una ruleta rusa emocional y nunca se sabe cuándo, por capricho del destino, la bolita volverá a girar a favor de Kerem y Hande, uniéndolos de nuevo en un abrazo eterno. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo cargado de chismes, especulaciones y esperanzas. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, recopilando y compartiendo toda esta información con ustedes. Para resumir, en este vídeo hemos hablado de los rumores más recientes sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando en profundidad las declaraciones de Kerem detrás de las cámaras, interpretando las señales que ambos han estado enviando a través de las redes sociales y sopesando el factor fans en esta ecuación amorosa. Hemos concluido que si bien no hay una confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de sus seguidores. Quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo constante es invaluable y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, a seguir investigando a fondo cada rumor y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas apasionantes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de los últimos chismes de Kerem y Hande y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y muchos besos virtuales. Hasta la próxima y que el chisme nos acompañe.